La educación en la nueva era. Saludos mis muy queridos amigos, bendito sea cada uno de los que están aquí. Estamos reunidos para crear verdad y luz. La conferencia de esta noche tratará acerca de la educación en la nueva era, la era que está llegando, que está empujando dentro de la materia resistente de lo viejo. La era vieja y estancada no quiere ceder fácilmente, pero debe hacerlo. La nueva era creará seres humanos del calibre más elevado en todos los aspectos. Muchos espíritus encarnados están listos para un enfoque completamente nuevo de la vida, el enfoque que estás aprendiendo a medida que ahondas en las profundidades de tu ser interior en este camino. Como requisito fundamental, la educación en la era que llega tiene que hacer lugar para el entendimiento de los principios que estás aprendiendo en este camino, y también de los niveles de la conciencia humana y sus interacciones. Como quizás empiezas a darte cuenta, este camino puede ser enseñado a los niños, no solo como una teoría, sino como una experiencia práctica. La educación debe ser una calle de dos direcciones. En primer lugar, debe hacer salir lo que existe dentro del yo superior, su singularidad y su potencial ilimitado de creatividad. Cada individuo encarnado tiene sus contribuciones únicas para hacer a la sociedad existente. Es necesario acceder a estas potencialidades. Es necesario crear un canal para ellas con completa conciencia del proceso. El abordaje complementario es aprender del exterior, sin lo cual es casi imposible hacer salir lo interior. Este abordaje doble debe ser considerado como un proceso constantemente alternante. No puedes hacer salir lo que está dentro si no hay conocimiento ni concepto de la riqueza del mundo que existe en el universo interior, si no se da lugar a ello. Si no haces que tal proceso de sintonizarse con el universo interior esté disponible, el canal para hacer salir los potenciales interiores permanecerá sin ser usado. Pero si enseñas que hay otro nivel de conciencia, poco a poco, el niño aprenderá a descubrir el lenguaje de la realidad divina interior, tal como haces tú. El niño aprenderá a escuchar, a percibir y a hacer salir el nivel interior. Sin embargo, esto no significa no aprender el conocimiento fundamental que todo niño necesita aprender, tanto en la era que está pasando como en la nueva era. Actualmente solo hay lugar para una dirección, no para la otra. Un abordaje alternado es lo que realmente cuenta. No debes cultivar uno a expensas del otro como tiende a hacer la gente tan a menudo en muchos aspectos. Ambos son importantes. Si tienes este enfoque de doble propósito con respecto a los niños, se desplegará un proceso muy diferente de aprendizaje y de educación. La voz interior se discernirá cuando se entiendan sus leyes. El niño necesita aprender las leyes y también los peligros del yo inferior para poder distinguir su voz. Esta enseñanza debe volverse un aspecto sustancial del currículum del niño. Luego habrá una porción significativa de aprendizaje acerca del ser interior, acerca de hacer salir el yo superior, acerca de la purificación del yo inferior. El niño aprenderá a distinguir uno del otro y llegará a entender qué es el yo máscara. La educación impedirá la formación de máscaras y comenzará temprano la autopurificación. Ese es el trabajo básico de toda la educación de la nueva era. Los padres no emprenderán solos el trabajo básico fundamental. No hay garantía de que todos los padres sean lo suficientemente desarrollados como para poseer este conocimiento y capaces de manejar este aspecto de la educación del niño. Por lo tanto, esto también deberá ser parte del currículum de la escuela, empezando tan temprano como en el jardín de infantes y continuando en el colegio o la universidad. Entonces, una gran parte de la educación tratará con la realización del yo superior como el camino fundamental al aprendizaje. Entonces, el conocimiento intelectual vendrá en segundo lugar.
Sin embargo, no se volverá menos importante. Una vez que los niños entiendan los fundamentos del ser interior, el conocimiento intelectual podrá dar sus frutos. Es necesario entrenar y usar el intelecto como una de las herramientas importantes. Si el intelecto no capta y entiende estas leyes y estos procesos, la personalidad ni siquiera puede empezar a acercarse al camino que lleva al yo interior. Si la mente ni siquiera sabe que existe un mundo interior para encontrar y explorar, nunca podrá reconocer y eliminar las obstrucciones o reconocer aquello que es una ayuda. Por lo tanto, la educación de la nueva era no es solo una cuestión de educación emocional o espiritual, es verdaderamente una percepción y un entendimiento de lo que está en concordancia con la ley. Tal como hay leyes de la física y de la química y leyes de las matemáticas, así también hay leyes del mundo interior que es necesario que los humanos aprendan y entiendan. Examinemos otros aspectos de la educación en la era por venir. Debes cultivar la curiosidad del niño para hacer que el aprendizaje sea intensamente interesante y fascinante. Desafortunadamente, la educación como es practicada en la actualidad sofoca y desalienta la curiosidad innata del niño. Los niños tienen millones de preguntas desde su más temprana edad. Todos ustedes lo saben. Generalmente los padres y maestros se molestan, se aburren o se ponen impacientes. En el mejor de los casos dan respuestas muy insuficientes que casi nunca son honestas o que no toman seriamente a las preguntas y al interrogador. Es extremadamente importante cultivar esta curiosidad. Una vez que ésta es aplastada, el proceso de aprendizaje se vuelve un deber monótono que mata el espíritu y la vida del aprendizaje. La educación puede ser intrínsecamente excitante, puede ser algo para disfrutar, puede ser una aventura. Los humanos, en cambio, le adjuntan una imagen de masas de aburrimiento. Los padres deberían empezar a respetar a los niños y regocijarse en sus preguntas desde la fase más temprana. No te fuerces ni simules saber más de lo que sabes. Todo lo que tienes que hacer es ser honesto y estar interesado. Si no sabes una respuesta, dilo. Pero también dile al niño que la escuela es el lugar para hallar las respuestas. Alienta al niño a que pregunte otra vez. Quizás toma nota de las preguntas. Los padres también pueden hacer un esfuerzo conjunto para descubrir respuestas significativas y verdaderas y volver al niño con ellas. El espíritu del niño se extiende para explorar el mundo con el propósito de dominarlo y cumplir una tarea en él. Sin curiosidad, algo muere. El anhelo de entender es muy importante. Puedes recurrir a maestros o a otras personas que están capacitadas para responder a las preguntas del niño. Haz un esfuerzo real. Tales preguntas podrán ser indicadores de las inclinaciones y direcciones especiales del espíritu. Respóndelas una y otra vez a medida que el niño crece y puede incorporar más. Las escuelas en la nueva era sabrán que el espíritu se aventura al reino terrestre, que la curiosidad es el signo del espíritu de aventuras que hace que la entidad quiera encarnar y cumplir una tarea. Enfocado de esta manera, el material hace del aprendizaje un proceso excitante en vez de ser una dificultad monótona, compulsiva y aburrida que los niños desearían terminar rápido. Aprender se volverá algo que el niño estará esperando. Ofrecerá muchas claves y respuestas a la vida profundamente deseadas. Mis amigos, esto es muy importante para los padres y los maestros que están aquí, aun si todavía no pueden crear un nuevo sistema escolar con un nuevo currículum. El simple hecho de conocer estos enfoques y hacer lugar en su conciencia para ellos les dará una nueva percepción y creará un nuevo clima en su interacción con el ser humano que está creciendo. La mayoría de ustedes todavía experimenta dificultad para encontrar el fino equilibrio entre la libertad y la autodisciplina. Esto se aplica también al aprendizaje y la educación. Es importante la libertad de querer aprender. De ser posible, el niño no debería ser forzado a aprender. Los adultos que albergan una imagen de que el aprendizaje es una penuria, una tarea aburrida y monótona, aun si no lo dicen, afectarán al niño de un modo similar. Una actitud que asume que el aprendizaje y las tareas para el hogar son el precio que hay que pagar antes de que pueda empezar el placer, puede garantizar un odio por el aprendizaje aún en un niño que esté ávido de aprender.
La necesidad de autodisciplina es grande. Sin ella nada se puede lograr o realizar en la vida en ningún nivel. La libertad y la espontaneidad por un lado y la autodisciplina por el otro no son mutuamente excluyentes como la mayoría de la gente cree. De hecho, son mutuamente interactivas, interconectadas e interdependientes. Dado que la mayoría de los adultos sufre de la dualidad de que la libertad y la autodisciplina se anulan la una a la otra, inevitablemente transfieren esto al niño, sino en palabras, con su actitud. La creencia equivocada es que la libertad significa ceder a la línea de menor resistencia y en consecuencia volverse autodestructivo, o a la inversa, que la autodisciplina significa la monotonía de un esfuerzo laborioso sin recompensa. La mayoría de ustedes, mis amigos, empieza a ver lo falso que es esto. Tales divisiones artificiales son una carga para tu sustancia del alma, para tu conciencia interior, para tu vida entera. Tienen que liberarse de esta concepción errónea en su propio camino, sea como padres o como maestros. La verdadera libertad, con toda su alegría y su autoexpresión liberadora, solo puede existir en la medida en que también exista autodisciplina. Tienes que distinguir claramente entre la disciplina que es elegida por el yo y la disciplina que se impone desde afuera. La disciplina que se impone desde afuera, si vamos a descartar la tiranía, debe existir solo allí donde falta la autodisciplina, donde los adultos o los niños actúan destructivamente hacia su entorno o hacia sí mismos. Los actos autodestructivos de los niños deben ser desalentados por sus mayores. En el caso de los adultos, esto casi no es posible ni deseable, pero no entraremos ahora en ese tema. El concepto de autodisciplina libremente elegida, como opuesta a la disciplina necesaria impuesta cuando la autodisciplina está ausente, se les puede aclarar a los niños sin ninguna dificultad. Un niño es muy capaz de entender que la disciplina externa es una estructura que solo está esperando en reserva. Si el niño no responde a la libertad de aprender, si no está dispuesto a entender la necesidad de querer aprender, aun si esto significa ocasionalmente superar una resistencia o superar la tentación a hacer lo que en el momento parece más placentero, la disciplina impuesta externamente es esencial para el niño como así también para la comunidad. Los niños que puedan aprender a determinar las cosas por sí mismos habrán aprendido una lección fundamental de la vida. Al haber aprendido a determinar las cosas por sí mismos y a ser responsables por sí mismos, al haber sido guiados a tener este entendimiento, habrán logrado tener una sustancia y una base profundas. Si ellos pueden decir, sí, haré mis tareas ahora y aprenderé mis lecciones diarias, aunque preferiría ir a jugar porque entiendo que estudiar me dará conocimiento, fortaleza, seguridad y éxito más adelante, todas las cosas que encuentro deseables, y elijo hacerlo libremente, entonces han aprendido la lección de la libertad real muy temprano en la vida. Esto es posible. Para que este aspecto crezca en los niños, se les puede dar guía muy explícitamente y también implícitamente, de modo que ellos elijan libremente la autodisciplina y ya no necesiten tener disciplina impuesta desde afuera. Entonces, la disciplina externa puede ser una estructura en reserva, para ser usada solo cuando sea necesaria. Aún en la nueva era, habrá individuos que todavía no sean lo suficientemente evolucionados como para entender lo que estoy diciendo aquí y que actuarán obstinadamente de un modo destructivo, tanto niños como adultos. Llegará el tiempo, no durante tu lapso de vida, en que las leyes externas ya no existirán más, en que los seres humanos serán gobernados por las leyes internas del yo divino y sabrán lo que es correcto para ellos. No matarán, robarán, dañarán ni destruirán, pero no será el miedo al castigo lo que los refrene. Ninguna regla rígida se aplicará a todos por igual. Cada persona estará lo suficientemente unida con su yo superior. La conciencia ética y la integridad serán lo suficientemente fuertes como para que la gente haga libremente lo que es correcto o necesario. La gente no será obediente a partir de la culpa y el miedo a la desaprobación, sino que sabrá que esto es correcto para mí, sea que esté en conformidad con los demás o no. También estarán libres de la rebelión contra la autoridad y de los deseos secretos de explotar a los demás.
Este entendimiento fundamental de la autodisciplina como requisito para la libertad será parte de la educación básica. Pronto llegará el momento en que los niños elegirán libremente la autodisciplina y lo harán con alegría porque es su elección. Todo el clima interior de la educación será promover el conocimiento del que el alma del pequeño verdaderamente tiene sed. Temas tales como la aritmética, la ortografía y la historia, que algunos ahora encuentran monótonos, se volverán interesantes cuando se enseñen con esta nueva conciencia. El enfoque y la conciencia de aquellos que enseñan es el instrumento por el cual eso puede suceder. Un niño puede entender que el proceso creativo que fluye libremente solo puede florecer cuando se hace el trabajo de base y que elegir hacerlo libremente es en sí mismo una gran satisfacción que reemplaza cualquier cosa tediosa que pueda haber existido. Este enfoque permitirá que la creatividad del alma de cada niño progrese. Se crearán desde adentro, de manera consciente y deliberada, nuevas vías que ayudarán a que el yo superior del niño se exprese, para inmensa alegría de todos. La comunicación es de la mayor importancia. Tiene lugar en dos niveles. Uno es el nivel consciente de las palabras y las explicaciones expresadas, que es la verdadera enseñanza. El otro nivel es el de la percepción, el sentimiento y la conciencia interior, que no necesariamente tiene que expresarse explícitamente con palabras. En el sistema educacional hay una gran necesidad de mejoras en ambos niveles. Tal como los niños quieren oír, escuchar y aprender cuando hacen preguntas, así también quieren y necesitan ser oídos y escuchados. Los niños necesitan expresarse, pero demasiado a menudo se restringe esta autoexpresión. Ser alentado a comunicar los sentimientos y los pensamientos, como así también que se responda a ello, son aspectos esenciales para el despliegue de la personalidad. Esto es igualmente importante en el nivel interior. Los niños a menudo perciben los sentimientos y pensamientos de los demás que no son expresados abiertamente. A menos que se les aliente a tomar en serio estas percepciones, no podrán aprender dos lecciones importantes. Una es que no están fantaseando, sino que realmente están percibiendo algo. La segunda es que a veces sus propias proyecciones interfieren con la naturaleza exacta de lo que perciben y la distorsionan. Si esta ley de la comunicación se enseña temprano, los niños la entenderán. ¿Qué diferencia enorme causará esto en sus vidas al tratar consigo mismos y con los demás? No descartarán sus reacciones ni las tomarán ciegamente como la verdad absoluta. Aprenderán el proceso de investigar, de mantener en reserva una determinación final y de indagar no solo con los maestros y con los padres, sino también con otros niños. Todo esto vendrá de la autoexpresión libre de sus impresiones y de un intercambio mutuo. Me gustaría mencionar aquí una nueva fase en tu desarrollo que significa una etapa intermedia y que es muy importante que entiendas. Al volverte más consciente de tu yo inferior, de los niveles de conciencia y las actitudes que nunca querías admitir ante ti mismo y que previamente estaban ocultos, automáticamente te das cuenta del yo inferior, el material oculto de los demás. A medida que puedas aceptar tu yo inferior sin sentirte devastado y totalmente rechazado, manteniendo tu equilibrio interior y conociendo tu naturaleza divina fundamental, del mismo modo tu conciencia del yo inferior de los demás no te devastará, no te aniquilará ni hará que los odies ni los juzgues. Cuando todavía estabas batallando contra parte de ti mismo, cualquier conciencia que tuvieses de la negatividad de los demás te llenaba de ansiedad e incomodidad. Te amenazaba del mismo modo que te amenazaba tu propio yo inferior. Quizás tus percepciones eran solo parcialmente correctas. Estaban teñidas por tus proyecciones y por tu necesidad de ver a los demás como imperfectos para aliviar tu propia conciencia ética. En este nuevo tipo de percepción, la conciencia es diferente. Interiormente hay calma y certeza. Ahora tu percepción es clara y limpia. Esto crea un clima enteramente diferente. Cuando te aceptas totalmente y te ves de verdad, como yo inferior y como yo superior, mientras que la máscara empieza a disolverse, percibes el yo inferior de la otra persona de un modo muy diferente y nuevo.
Eres muy libre, lo entiendes sin perturbarte. Lo ves con una claridad que no crea en ti ni odio ni miedo. En este estado puedes elegir cuándo y cómo comunicar tus percepciones, si eso es apropiado y es para el posible beneficio de la otra persona y de la relación, y puedes correr el riesgo de que se resientan contigo. O podrás decidir no comunicar tus percepciones si sientes que eso es lo más apropiado. Con esta percepción libre, verdaderamente se le da a la otra persona la responsabilidad de qué hacer con sus actitudes y conductas negativas, sea que esto se exprese verbalmente o no. Esta actitud de dejar que la otra persona tome la responsabilidad se desarrolla en un nivel de realidad muy sutil, pero fuerte, que de algún modo siempre es percibido. Lo que estoy diciendo aquí parece desviarse del tema de la educación, pero si me sigues verás que está muy relacionado con él. Cuando esta etapa va siendo alcanzada, al principio se manifiesta en una especie de experiencia intermedia. Llegas a un punto en el que ya percibes a la otra persona con más claridad, sin tener intereses personales puestos en lo que ves y por lo tanto sin estar involucrado personalmente. Puede ser que ya seas capaz de elegir expresar o no expresar tus percepciones de acuerdo con tus inspiraciones intuitivas. En este punto, tu libertad misma de ver su material oculto crea en los demás tremenda ira, enojo y hostilidad. Ellos lo sienten aún cuando no expreses tus percepciones. El yo inferior está furioso. La personalidad consciente podrá no darse cuenta en absoluto de lo que está teniendo lugar en el nivel subliminal y podrá crear una explicación racional para la ira. En este punto puede ser que no entiendas en absoluto por qué te encuentras con tal odio virulento. Es como si la otra persona no pudiese tolerar la claridad de tu conocimiento y quisiese aniquilarlo y aniquilarte a ti. Tienes que pasar por esto, ya que es una etapa de aprendizaje que representa un portal a otra etapa más. A esta altura ya no eres más lo que eras. Ves claramente sin ser perturbado ni lastimado personalmente por lo que ves, sin tener intereses puestos en verlo y sin distorsión. Pero el hecho de que veas crea una ira intensa e intensos ataques por parte de aquellos que todavía están defendiendo el aspecto que ves y que no tienen ninguna intención de enfrentarlo, admitirlo y cambiarlo. Esto hasta podrá aplicarse a entidades desencarnadas que no se ven, que están involucradas muy profundamente con su oscuridad y que están luchando por su supremacía. Quieren usar todas las municiones que puedan reunir contra la claridad de la luz que fluye de ti. Solo cuando entiendas y construyas más, la luz se volverá tan fuerte que estas reacciones no podrán ni siquiera rozarte. Entonces la luz los cegará y los mantendrá alejados cuando extiendan sus tentáculos de odio. Es extremadamente importante que entiendan este principio aquellos de ustedes que están penetrando la dura cubierta acumulada de la máscara, que la están disolviendo y que están transformando el yo inferior, ya que su relación con el mundo se altera. Ya no funcionan más en el nivel de la simulación mutua. Las proyecciones y las acusaciones mutuas ya no son necesarias para evitar enfrentarte con tu yo inferior. Si los niños crecen con un entendimiento claro de estos principios, esto les dará una enorme protección. Sin este entendimiento, la confusión, el miedo y la vulnerabilidad crearán una nueva defensa. Es de suma importancia que todos los seres humanos que crecen comprendan los principios espirituales de la interacción de los niveles interiores, sea que empiecen en el camino como adultos o lo empiecen en la infancia en un nuevo sistema educativo. La persona de la nueva era aprenderá estos principios básicos de la interacción humana y de la existencia de los diversos niveles del alma humana. Estos principios son tan básicos como el lenguaje, las matemáticas o cualquier otro tema, pero son aún más importantes. Este aprendizaje de vida, este conocimiento abarcador de la vida, del yo y del universo en el que vivimos, nos movemos y creamos, constituirá al menos el 50% del currículum. Será el estudio más fascinante y alterará el enfoque de la enseñanza de todos los otros temas. Otros aprendizajes no solo serán entonces más fáciles, sino que tendrán un nuevo sabor, de modo que la disciplina necesaria para ellos será, en la mayoría de los casos, verdaderamente elegida por uno mismo.
Las escuelas de la nueva era serán infiltradas energéticamente por una nueva conciencia y una nueva percepción que experimenta la escuela como la aventura más excitante que es posible imaginar. El salón de clase estará allí donde la vida se despliegue, allí donde se le den al niño las claves del entendimiento. Los niños experimentarán la escuela como un privilegio que estarán esperando, aunque el aprendizaje incluya un trabajo duro y renunciar a algunos placeres inmediatos. El niño se regocijará al descubrir todas las cosas que siempre quiso saber, al descubrir cómo funcionan realmente las cosas. Será una experiencia excitante si aquellos que crean las escuelas, los sistemas educacionales y los currículum participan de la nueva conciencia. Cultiven esta visión, mis amigos. Aun si todavía no la pueden establecer en la práctica por completo, empiecen a establecerla en su propia conciencia. Entonces, mediante su conciencia de la visión, aquellos que enseñan podrán poco a poco hacer salir lo que tienen para dar. No está lejos el tiempo en el que ustedes crearán su propia escuela, aunque puede ser que al comienzo no haya demasiados niños. Esto llegará y será un experimento que se extenderá hacia el mundo y creará un enfoque completamente nuevo de la vida. Las visiones de crear una nueva cultura que hemos compartido también se diseminarán en el mundo y encontrarán una receptividad creciente entre aquellos que están espiritualmente listos y sedientos de este enfoque. El nuevo tipo de política, ciencia, economía, sociología, arte, todo lo que es parte de vivir en un mundo civilizado, será infiltrado por este nuevo enfoque, tal como lo serán las artes de sanación y la educación. El conocimiento de la realidad interior que viene como resultado de seguir el propio camino, habrá de darle a la gente una perspectiva, un enfoque y una motivación enteramente diferente en cualquier cosa que esté haciendo. Un político que esté basado en estos principios necesariamente habrá de desarrollar un enfoque diferente del gobierno del mundo y de las ideas políticas que el político común tiene ahora. Sus políticos actuales vienen del sistema escolar de la vieja era y de la conciencia que está por detrás de él. Su enfoque está basado principalmente en la apariencia y en modos de ser superficiales, dualistas y orientados hacia el ego. Lo mismo se aplica, por supuesto, a todas las demás áreas de la vida. El artista creará de un modo diferente. El economista resolverá los problemas desde un punto de mira diferente. Todas las áreas de trabajo incorporarán la nueva conciencia. Aún ustedes que han empezado este camino como adultos, ya tienen un enfoque muy diferente de la vida y de las áreas de actividad en la comunidad humana. Puedes imaginar que los niños que crezcan en un sistema de educación tal como el que describo aquí, afectarán al mundo de un modo muy nuevo. Imagina con cuánta más fuerza fluirá la verdad desde un área muy diferente de cada persona. Las leyes de Dios, las leyes del mundo divino, se derramarán en tu mundo de un modo fluido, flexible y por siempre cambiante, y crearán ciertamente un mundo nuevo. Que esta conferencia sea una piedra fundamental para otro nuevo edificio, en un sentido espiritual y más tarde aún en un sentido material. Que también te ayude a incorporar una vez más en tu ser más íntimo esta nueva semilla. Aunque no sea directa e inmediatamente aplicable a ti, te ayudará de manera personal en un sentido diferente. Cuando veas que el modo en el que estás entrando en tu yo más íntimo es la clave de un nuevo enfoque de la vida que tiene consecuencias evolutivas de mucho más largo alcance de lo que puedas creer, quizás también puedas percibir que por detrás de tu camino individual hay un plan vasto que trasciende los problemas personales que podrán haber sido tu motivación inicial para venir hasta aquí, al menos en lo concerniente a tu percepción consciente. Ahora es claro que tu ser interior sabía más y tenía en mente un plan más vasto. Esta conciencia del plan más grande te traerá luz, aliento y fortaleza, donde sea que estés ahora en tu camino. Ustedes son todos benditos, mis muy amados. Estén en paz, estén alegres, estén en la belleza que se despliega cada vez más en su vida.